Esta es la intro que conocimos todos. Esta es los guardianes del universo que decía la canción. Una intro que nos confundía bastante porque estábamos en un desconocimiento total de lo que se trataba esta serie en un comienzo. Allá por el año, para nosotros, esto era como en el año 90 creo que fue el 90 del 93 en adelante, no, creo que más allá. Tiene que haber sido por ahí por 97, 96 en adelante. 96 para nosotros, claro. Este es la intro que conocíamos todos y que nos encontrábamos. Voy a andar más porque voy a poner de nuevo. Para variar no me puse el micrófono. Esta es la intro clásica, que no es la oficial. Ya. Y vamos a improvisar nuevamente poniendo el micrófono en cámara, pero se escucha mejor con esto. Los Caballeros del Zodiaco. Intro que confundía bastante porque no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo en esta serie de animación, de anime japonés. Por allá por el año 96, 97 y sucesivamente, ya, que se nos repitió bastante en un tiempo. Confundía bastante porque no entendíamos de qué se trataba. Las armaduras eran diferentes a lo que nosotros conocíamos y bueno, pues, era algo que como digo, nos confundíamos, no sabíamos a qué íbamos con esta serie. Una serie que parecía de bajo presupuesto, lógicamente, porque era un anime japonés desde ese tiempo. Bueno, y mucho antes, más de aproximadamente 13 años antes de cuando nosotros la conocíamos. Pero en fin, Los Caballeros del Zodiaco, o Saint Seiya. En Latinoamérica se conoció como Los Caballeros del Zodiaco. Bienvenidos a este videoclub del Super Ángel Guerrero. Saint Seiya, conocida como Los Caballeros del Zodiaco en el territorio hispanoamericano. Voy a poner una imagen de apoyo para no estar tan hispanoamericano, o sea, en Latinoamérica. Y... ¿Dónde dejé esto? Aquí está. Yo recuerdo, más que nada quiero expresar, Saint Seiya es una experiencia más que un recuerdo de infancia. Es una experiencia porque es una experiencia que vivo hasta el día de hoy, con mis mejores amigos, en estas cazas o pescas por YouTube de repente, encontrándome con reviews, con podcast impresionantes, coberturas de repente de todo esto. Y ha pasado por diferentes etapas y diferentes momentos. Creo que estamos en la peor crisis de Saint Seiya hoy en día en relación a la película, la cual no vamos a hablar hoy por lo menos. ¿Ya? Cuesta bastante hablar de Saint Seiya, porque hay que tener mucho conocimiento, hay que prepararse harto, pero además también porque tiene muchos errores como anime. Y bueno, y de eso se trata, yo creo. De eso se trata, de cómo se han ido corrigiendo ciertos errores, cómo nuestra imaginación ha hecho canon un montón de cosas que a lo mejor no tenían nada que ver con todo esto. Pero vamos a partir con este primer programa que espero abarcar hasta las 12 casas por lo menos, ¿ya? Conocer un poco el preámbulo y la historia del maestro Kurumada como creador de este anime. Y además también creo que van a ser más, alrededor de 4 hasta más capítulos porque quiero abarcar esto. Después veremos lo que la saga de Hades con Poseidón. eh, Hacer un review de las películas de Saint Seiya, las películas animadas que conocemos. eh, en la saga de Hades también, un poco el contexto y cómo ocurre la saga de Hades tantos años después. Y también revisar los últimos eventos que lo denomino yo, pues son como 5 partes más o menos, que tiene que ver con los spin-off, precuelas canónicas, no canónicas, secuelas también y otras adaptaciones que han ocurrido hasta la película. Hasta la película.
Vamos a hablar del hipermito. ¿Qué es el hipermito? Me dirán algunos. Bueno, Saint Seiya, o Seiya el Santo, conocida como Los Caballeros del Zodiaco en el territorio hispanoamericano, es una serie de manga escrita e ilustrada por Masami Kurumada. La serie se centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados Caballeros o Santos, cuyo protagonista principal es Seiya, caballero que porta la armadura de Pegaso. Estos guerreros luchan del lado de la diosa griega Atena, reencarnada en la humana Saori Kido, para proteger la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra. Para sus batallas, cada caballero utiliza su energía interior ligada al universo, a lo que conocemos desde hace muchos años como el cosmos. Sus técnicas especiales de lucha y sus armaduras originalmente llamadas clothes, son como ropas, todas inspiradas en cada una de las 88 constelaciones existentes. Esta obra, el manga, fue publicada desde el 3 de diciembre desde el año 83 en la revista Chukan Shonen Jump de la editorial Shueisha hasta el 12 de diciembre de 1990 en la revista V-Jump. Fue adaptado posteriormente en una serie de animación de 114 episodios y una OVA de 31 episodios. ¿Qué significa OVA? Muchos nos especulábamos qué significaba OVA, si OVA significaba capítulos. No. Aquí voy a aclarar una situación, que las primeras OVA no fueron las de Hades, sino que fueron las películas, ¿ya? A excepción de, voy a mencionar las películas sin ahondar mucho más allá. Existen 4 películas no canónicas, a excepción de la de Abel, entiendo. No, hay 2 que son canónicas, se pueden ser canónicas, pero se pueden ubicar en algún aspecto, menos la Gran Batalla de los Dioses, porque la Gran Batalla de los Dioses tiene un contexto diferente, ¿ya? Tiene algunos errores de continuidad que no calzan con con la historia de Saint Seiya. Eh, OVA significa Original Video Animation, ¿ya? Películas dirigidas estrictamente para el trabajo, para el uso doméstico, como los videos, ¿ya? En este caso eran los VHS y posteriormente fueron los DVD y así sucesivamente. La única que llegó a los cines, a estrenarse en un cine, por lo menos acá en Chile, fue La leyenda de los santos escarlata, la historia de Abel, ¿ya? La cual no voy a ahondar todavía porque dijimos la vamos a ver en otro episodio, ¿ya? Y también se han producido, como decíamos, una película de CGI, ¿ya? Que fue como el 2017, entiendo, me recuerdo yo, además de varias precuelas y secuelas oficiales y no oficiales de la historia original. Se publicaron 108 capítulos del manga junto a una edición especial, haciendo un total de 109 en formato de tankobon, dividido en 28 volúmenes con 3 sagas. ¿A qué me refiero con las sagas? Los arcos argumentales de la historia de Saint Seiya. Principalmente Santuario, Poseidón y Hades, ¿ya? Aquí no se menciona Asgard porque Asgard no está dentro del canon del manga, sin embargo sí pertenece al canon de la serie animada, pero no es original de Kurumada, por eso no se menciona de esa manera. ¿Se comprende eso? Eh, Después de la adaptación al anime, 2 series más han... me salté una. Se publicaron 108 capítulos del manga con una edición especial, haciendo un total de 109, dijimos, ya. Ha sido reimpreso y reeditado en formato Wideban y Bokoban, también llamado Remix, ya. En 3 ediciones, el 2002, el 2007 y el 2012. Después de la adaptación del anime, 2 series más se han ido produciendo al manga titulado Saint Seiya, eh, como es Los Canvas por el estudio TMS Entertainment y Saint Seiya Omega por Toei Animation, ya que quienes llevan Toei, quienes son los que producen todo este tema, lo mismo que hicieron con Power Ranger o Once and Always, que también Toei Company, que es de la misma. Al contrario, Saint Seiya Los Canvas, Saint Seiya Omega fue animada y no fue sino hasta que después que se realizó una adaptación al manga, salieron, ¿ya? Aunque curiosamente ambas series son como un spin-off, ¿ya? Hay un tercer anime producido por Toei Animation, Saint Seiya Sword of the Gold, ¿ya? Cuya emisión empezó el 11 de abril de 2015.
La serie narra los hechos posteriores a la destrucción del muro en los lamentos, donde Ayore de Leo es el protagonista y despierta el miedo de Asgard junto a los demás caballeros dorados. No voy a decir nada más de eso porque lo vamos a hablar después. Actualmente Saint Seiya sigue vigente con lo que es Next Dimension, continuación oficial de la serie cuya versión animada ha sido confirmada para un futuro, ya, o sea, ya se está realizando ya. Con Saint Seiya Saint the Show, un manga publicado actualmente por Akita Sochen, dibujado por Chimaki Koum. Eso es lo que se puede esperar de Saint Seiya más adelante. Tanto el manga original como la adaptación del anime tuvieron gran éxito en Japón. Así también en países europeos como Francia, Italia, España, Portugal y en la mayoría de los países latinoamericanos. No obstante, el anime no se tradujo al inglés, sino hasta su llegada a Estados Unidos en el año 2003. Recién los gringos conocieron una traducción directa de todo esto. En un ranking realizado en línea en Japón y publicado en 2005 por TV Asahi, es de los 10 mejores animes de la historia. Saint Seiya alcanzó el puesto número 11, mientras que en otro ranking realizado en el 2006 alcanzó el puesto número 25. En el 2016, para el 30º aniversario del manga clásico de Saint Seiya de Masami Kurumada, se hizo en Japón una exposición conmemorativa con muchos productos relacionados en el clásico manga de Saint Seiya y el anime clásico de Saint Seiya por Toei Animation. Kurumada la hizo, la dibujó, la escribió y Toei Animation es quien la llevó a nuestras pantallas por el anime. Esta gran exposición conmemorativa se llevó a cabo también en China y en Hong Kong. En el 2020 y 2022, Toei produjo dos series CGI de 12 episodios cada una, que es un reboot de una parte de la serie clásica de Saint Seiya distribuida por todo el mundo, con una primera temporada llamada Los Caballeros del Zodíaco por Netflix y la segunda temporada que se llama Batalla del Santuario, que actualmente la transmite Crunchyroll, y confirmaron nuevamente una tercera temporada avanzando en lo que respecta a esta serie. Kurumada, cuando hizo Saint Seiya, tenía la convicción de querer hacer una serie muy estilo a lo Karate Kid, ¿ya? Una serie que, no sé, porque estuviera el aprendiz, el maestro y la chica linda para poder generar una historia de amor además. Pero en las primeras revisiones de todo esto encontraron que podía ser algo, pues se podía hacer algo más. Entonces le dijeron, ya, te aprobamos tu proyecto de este chico que entrena, no es artes marciales, pero sí este tema de las batallas, pero además te voy a pedir que hagas una revisión y ver qué más le puedes incorporar. ¿Ya? Y es ahí donde Kurumada se encuentra con esto llamado el hipermito. ¿Ya? Que el hipermito consiste en la investigación de algunos vacíos. ¿Ya? O sea, se encuentra con una historia que a raíz del tiempo nosotros encontramos, lo resumimos como el hipermito. ¿Ya? ¿Ya? El hipermito hoy día se considera como los vacíos que es la investigación de los vacíos de Saint Seiya. El nuevo Olimpo y contar lo que es el mito ligado a la historia de la serie y las contradicciones que ocurren entre Saint Seiya y la mitología griega. Entonces, Kurumada dice, vamos a hacer una serie en que me voy a apoderar de estos dioses griegos y los vamos a llevar al sentido terrenal. ¿Qué quiere decir? Que si bien es una serie que parece politeísta, ¿ya? Porque hablan de muchos dioses, sin embargo nos encontramos con personajes que son cristianos dentro de la historia de Saint Seiya, como el personaje de Yoga, que siempre anda con un rosario, una cosa así, u otros personajes que aparecen de repente. Sin embargo, esto le permitió darle unos condimentos. Y cuál fue la base y esto lo encontramos después con el hipermito, buscando cómo soluciona todo esto. Es decir, existieron humanos que llegaron al 10º sentido y se convirtieron en dioses. Y ahí se construyen las historias de Atena, de Hades, de Poseidón, de Abel, que es Apolo, supuestamente Zeus, y todos los dioses que nosotros se nos pueden cruzar en este anime. Kurumada tenía una característica muy particular, que usaba el formato de estrellas para poder hacer su anime. ¿En qué consistía el formato de estrella? El formato de estrella era ocupar el mismo rostro o el mismo personaje
dentro de, en diferentes animes. Él puede haber tenido animes diferentes previos a Saint Seiya, pero ocupaba los personajes como si fuesen una teleserie, una película, o como ocupó al mismo actor para hacer las diferentes cosas. Esa es una de las características que tenía Kurumato. Vamos a ir a conversar ahora directamente de el anime Saint Seiya. ¿Ya? No voy a entrar en detalle, o sea, en el anime no voy a entrar en detalle en lo que corresponde al más allá en el manga. Me dan un segundo porque se me perdió el apoyo visual. Aquí está. Ya. Eliminar la imagen y ponemos un apoyo. No, quiero este. Luego conocemos este capítulo, esta intro diferente, que es la que ya es mucho más conocida que el resto. O sea, se tornó definitiva posterior a la primera. La primera, claro, decía los Caballeros del Zodiaco y hablaba de los Guardianes del Universo y fue traducida de la misma manera, porque los españoles le copiaron la traducción que era Chevalier du Zodiaque de los franceses, bueno, y los mexicanos que adaptaron esta cuestión también copiaron lo mismo a los españoles. Entonces, por eso nos encontramos con esto. Y las imágenes que nos encontrábamos en el primer intro son imágenes de la película que íbamos a ver años después y que para muchos fue realmente un evento. Se me perdió algo. Necesito. Eh, Ahí seguía el anime. Voy a poner de apoyo visual cuando anunciamos al maestro Arles. Estos capítulos que voy a poner ahora, Toy Animation lo puso, no sé si habilidosamente lo quiso poner previo al estreno de la película. Ya los que vieron la película sabrán. Pero fue con esa intención. No sé si yo creo que le hizo flaco favor a la película que conociéramos originalmente. Para los que no conocían originalmente esto, ver los capítulos uno. Son bastante adaptables para lo que sigue la película. Inicialmente, el anime tenía planeado 52 capítulos. Sin embargo, los realizadores decidieron ampliar la historia, dejando de esta manera la primera temporada de la serie con un total de 73 episodios, cuya trama estuvo basada en el primer capítulo del manga Saga del Santuario, con algunos personajes añadidos en la historia. ¿Ya? En la Saga del Santuario es la primera saga del manga y anime Saint Seiya y se nos introduce a un joven llamado Seiya, quien tras pasar años entrenando en el santuario en Grecia, finalmente obtiene una armadura sagrada conocida como Cloud, que se hace de él un santo, uno de los 88 guerreros sagrados de la diosa Atena. O Atenea. Luego de obtener la armadura de Pegaso, Seiya regresa a su oriunda Japón para encontrar a su hermana desaparecida, Seika, que había sido separada de él años antes por un hombre rico ya fallecido. Ese hombre rico era el Mitsumasa Kido. Mitsumasa Kido, de ahí vamos a hablar del personaje. Para obligarlo a convertirse en un santo, su nieta Saori Kido le propone a Seiya participar en el torneo galáctico, un torneo que sería televisado mundialmente y que podría darle más oportunidades de encontrar a su hermana. Era un evento el torneo galáctico, me acuerdo cuando empieza, tiene una se ve que las pantallas lo están transmitiendo, la gente vuelta loca, era como que todos conocían este tema de los caballeros y bueno, habilidosamente después parece que no se sabe más de la gente porque como que no hay más gente después de lo que ocurre con el torneo galáctico. Bueno,
Durante el torneo galáctico, Seiya y otros caballeros se ven envueltos en feroces combates, culminando en la aparición de Ikki de Fennec y sus subordinados los Caballeros Negros como fuerzas antagónicas. Tras la derrota de Fennec, porque de esto viene un tema de que se roba la armadura se roba la armadura que era el trofeo que había ahí, que era una armadura de oro del Caballero de Sagitario. ¿Cuál era el preámbulo de todo esto? Que hace muchos años eh, el santuario traicionó a la diosa Atena, pero dio a entender lo contrario. Y uno de sus creyentes, de sus fieles creyentes y caballeros fiel a Atena, la rescata porque había nacido un bebé que era la reencarnación de Atena. Sin embargo, el santuario se había ido en contra de esto y no quería que estuviera este bebé, ya que el patriarca se había vuelto maligno durante un tiempo y no quería que esto ocurriera. Y es por eso que Ayoro se lleva a la diosa Atena o a esta bebé a una parte y se la entrega a este viejo, a este hombre llamado Mitsumasa Kido, quien asume la responsabilidad de cuidarla como abuelo y protegerla. Y además, por ese motivo, él tiene conocimiento de este tema del santuario y los caballeros y llevar a cabo todo lo que corresponde y respecta a preparar a los caballeros para proteger a Atena ante una futura amenaza y lógicamente a lo que la Guerra Santa que vendría muchos años después. ¿Ya? Esa es la premisa de todo eso. Y luego, bueno, el caballero de Sagitario muere y le entrega la armadura y eso, lo toman como trofeo y se vende en este producto. Eh, Dentro de todo esto, quien trata de robar esta armadura es Iki, pero dentro de las batallas que ocurren, al final él se reivindica y él explica por qué estaba tan resentido, tenía tanta rabia. Él la había sufrido mucho cuando chico, le habían tratado como el forro en la isla de la Reina Muerte. Además que no correspondía que se fuera él para allá, correspondía que su hermano Chion era el que se tenía que ir para allá y él asume su lugar. Entonces tenía mucho resentimiento y después al final, hermanablemente, la amistad prevalece y están ahí con los demás caballeros. Tras la derrota de Fénix, se abre un conflicto entre los caballeros de bronce y el santuario. Cuando el patriarca comienza a enviar asesinos como los caballeros de plata y algunos caballeros de oro, los más poderosos dentro del ejército de la diosa Atena, para encargarse de estos jóvenes que participaron en este torneo, incumpliendo una de las reglas principales de los caballeros. Se revela que esta joven, Saori Kido, quien organizó este torneo galáctico, en realidad se trata de la reencarnación de Atena, cosa que el santuario no reconoce, por lo que la diosa y los caballeros de bronce viajan a Grecia para encontrarse eh, con este patriarca. Pero al llegar, una flecha impacta en el pecho de Saori, lo cual solo puede ser removida por el patriarca, y si no llegan a él, en 12 horas la joven morirá, desencadenando la batalla de las 12 casas. ¿Cuáles son los arcos argumentales que hay acá? ¿Ya? Hay un arco introductorio, ¿ya? Que es donde explican esta historia que estaba tratando de contar yo de qué ocurrió en el santuario cuando Saori Kido era una bebé y se reconoce que es la reencarnación de Atena, ¿ya? Después hay un arco del torneo galáctico, ¿ya? Que es cuando empiezan a enfrentarse los caballeros de bronce entre todos ellos, que son el caballero de... Bueno, los vamos a revisar de ahí, pero el caballero de Pegaso, que es Seiya, el caballero del dragón, que es Iki, el caballero del cisne, que es Yoga, el caballero de Andrómeda, que es Chion, y lógicamente Iki, y 5 caballeros más, que son los otros caballeros de bronce, que solamente sirven para tomar en brazo a Atena, para cuidar, llevar la agüita y colaciones y todo eso. ¿Ya? Después viene el arco de los caballeros negros, que es posterior al robo de la armadura, porque Iki se roba la armadura, y que son caballeros que son los homólogos negros con armaduras negras de estos caballeros de bronce, que además en alguna ocasión, o sea, en la mayoría de los casos coincide que son los que no obtuvieron la armadura de plata, ¿ya? Además de un ejército de generales, de soldados con armaduras negras.
cada soldado de armadura negra había como un grupo y había uno de ellos, que era como el caballero negro de Pegaso, tenía 4 soldados además, y así sucesivamente con el resto. ¿Ya? Después de los caballeros negros, que es como hasta el episodio 15 más o menos, viene el arco de los caballeros de plata, donde empiezan a llegar diferentes caballeros de plata que son los asesinos del santuario para matar a esta falsa diosa Atena, supuestamente desde el punto de vista del santuario, y a estos caballeros de bronce que estaban traicionando al santuario. ¿Ya? Eso dura hasta por lo menos el episodio 30. Después viene el arco de los caballeros de oro, que son como 4 o 5 capítulos en donde conocemos cierta historia y ya en profundidad lo que pasó con los caballeros de oro, y aquí es donde cambia la armadura, porque hay un error, pero se puede considerar de otra forma. Hay un error ya que la armadura no es la misma, y aquí conocemos ya en profundidad la historia de Aioros y lo que pasó en ese momento cuando él trató de escapar desde el santuario y Chura de Capricornio lo trató de impedir y prácticamente lo mató, ¿ya? Sino antes el poder salvar y poner en segura a la diosa Atena. Ese es el arco de los caballeros de oros. En ese momento aparece también Aioria, que está el caballero de Leo, que está poseído. Es una de las primeras veces que la armadura protege a Seiya, ya reuniendo todas las partes de la armadura. Y la armadura cambia, porque la primera armadura es como una armadura cerrada, completa, así como la de la película. Y después una armadura más simple, más flexible y más bonita, por cierto. Pero muchos han considerado que la armadura se transforma, se autoprotege, y por eso cuando estaba en el arco del torneo galáctico, la armadura presentaba cierto temor al riesgo que estaba ocurriendo, y por eso estaba así. Una historia que se puede creer. Y después el arco de las 12 casas, que va desde el episodio 42 al 73 aproximadamente. Esta es la saga más larga tanto del manga como del anime clásico. Además es la saga con mayor cantidad de argumentos, ¿ya? Por todos estos arcos argumentales que acabamos de mencionar. Ahora vamos a hablar de los personajes que aparecen en esta serie, en este anime. Voy a buscar acá, ¿dónde está? Para poner un poco en contexto todo esto. No voy a hacer el capítulo muy largo porque la idea es que podamos hablar tranquilamente, porque hay veces que lleno tantas cosas que quiero hablar y me apresuro mucho y no le damos el tiempo necesario para todo eso. Los personajes de Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco. Mis amigas, mis amigos, en este video les presentaremos curiosidades. Ese con cuál lo vamos a partir, no sé si del peor al mejor, no me acuerdo. Ustedes nos solicitaron este tema en videos No, pero aquí tenemos la música que ahí están los Caballeros de Oro, lo que estábamos hablando, los que aparecen en este arco desde la parte previa, que es el arco de los Caballeros de Oro, y después el arco de las 12 casas. Son 5 personajes principales, ya, no obstante existen otros otros personajes que son como de relleno. Yoga, que es el santo del cine. Yoga tiene 2 armaduras. Este es Kurumada. Atena es el otro personaje que nosotros conocemos. Yoga, me gusta la primera armadura, es muy similar a la segunda, porque después tiene una segunda armadura que se explica también al final de las 12 casas, al comienzo de Asgard, qué ocurrió con esa armadura. Y la verdad es que Yoga ha pasado, es un personaje muy sufrido. La segunda armadura me gusta porque es más flexible, me gusta. Pero creo que tiene una de las historias más atractivas dentro de todo el arco documental de los Caballeros Zodiaco. El tema de la muerte de la madre, el tema del maestro, aquí el maestro de Yoga. En el anime tiene un maestro y un maestro mayor, que el maestro es el maestro Cristal, que lo entrenó y lo preparó, y después Camus de Acuario. Sin embargo, posteriormente como que nos olvidamos del maestro Cristal, ya que
hasta Camus que se dice ve que, obligado a bueno, hacerlo. Yoga dice, si Es el Camus es el hermano maestro menor de mi de maestro, es Ikki, mi el maestro. santo de Fénix. Shun es el Iki y humano que Chon son posee el estos alma hermanos. más pura y es por eso ¿Ya? que Hades Iki, el que escoge como iba, su huésped. Fue el que promovido a asumió santo el de oro trabajo, de la constelación de Virgo y se dedica a asumió ejercer la medicina. Shun es un joven el de lugar apariencia donde iba a ir frágil, Chon además de ser como junto cuando con fue Seiya el elegido, menor del al azar grupo. supuestamente, Desde su para su presentación, entrenamiento, ya se ha que Chon es expresado que muy es un débil. joven bastante atractivo, pues las chicas que Chon es estaban uno de en el los Coliseo personajes del Torneo Galáctico más clamaban por él a delicados, gritos. Su amanerados, no sé cabello en cómo el manga decirlo, es castaño claro dentro de la y en el serie. anime es de color verde. Em, Sus ojos son de un turquesa Junto con oscuro Yoga, cuando se encuentra bajo la tienen posesión una de de las Hades. escenas más Su cabello se torna polémicas negro de y la sus historia de ojos Saint cambian Seiya, a una que es la tonalidad más clara. de 4. cuando Yoga está Saori Hime congelado, lo descongelan es y la él, te voy a reencarnación más calentar con mi reciente de cuerpo, y la están diosa ahí, Atenea en el siglo en algunos XX, países nacida con el censurada, ¿ya? objetivo de Pero dirigir es sus una de las actos escenas para la más que próxima provoca Guerra harta risa, Santa. todo, A bueno. diferencia de sus encarnaciones Yoga, uno de los anteriores, personajes que en Saori el fue criada anime entre humanos y no de conocía su Netflix verdadero lo papel cambiaron por hasta cuando mujer. finalmente le fue Y revelado no me vengan a su decir que esa weá es verdadero rol inclusivo, en la porque no. ¿Qué historia más en inclusivo que un joven circunstancias delicado, con especiales, rasgos según finos? el anime y el manga. Yo creo que lo más Saori es inclusivo que Yoga descrita hubiera como una bella seguido siendo yo. jovencita, al Yo ser creo la que no es inclusivo que reencarnación sea una directa mujer, de porque ya Uranus. habían mujeres Su cabello es caballeros. castaño en el Y manga y tenían violeta un claro objetivo porque eran olila en mujeres el anime, caballeros. y sus ojos En son caso de verdes. China, Su de Marín, que cabello son otros es o personajes. solía ser El bastante tema de largo y Atenea. abundante, pero en el Athena, manga y Athena Next que, Dimension, como que una en forma de esta y pago en a la otras, bruja bueno, es Hécate, una diosa ahora poderosa, Saori se ha cortado pero no su deja de hermoso ser un cabello cacho. largo a un corte No deja arriba de de ser un los cacho hombros, porque, diciendo que desde puta, hace mucho toman la le da decisión, se importancia organizan y le para agrada ir a tenerlo Santuario, corto, después de haber porque es vivido menos el pesado arco, y se haber le ve un vivido el estilo tema para ella. del Ya torneo en el manga galáctico, donde se puede roba la mantener su armadura. cabello más Se la largo, jugaron pero por recuperar conserva la su armadura. apariencia. Después, lidiar con 3. todo estos Shiro asesinos, es el que santo de son bronce los de Caballeros dragón de durante Plata. las guerras Después de santas del conocer la siglo historia del XX. Es santuario, se considerado preparan, el se hombre más organizan, van al prudente santuario y y a Athena sabio le de llega los una santos de flecha y queda bronce, ahí, siendo que fue discípulo del gran como le expliqué anciano recién, maestro Dodo de tirada, Libra. hasta Fue que ascendido a tienen que santo de salvarla. Libra, Siempre tienen pero que a salvarla, causa de entonces la como un cacho. herida de la oscuridad de Mars, Chiru, el debió ser caballero del sostenido dragón, por su futuro condiscípulo como poseedor santo de quizás de la oro armadura y de por Libra, su hijo como santo de bronce. en Más algunos tarde, con la capítulos, en muerte algunas de sagas, Heku, en algunos vuelve a arcos retomar su también. puesto de santo de oro de Libra. Shiro es un joven alto de cabello negro Yo tanto creo en que anime es como en un... manga y bastante A mí largo. él es Sus el ojos personaje son de que me color gusta más la verde, a armadura, veces verde grisáceo. pero No el tiene que menos señas me gusta particulares, porque es pero siempre tiene un tan... semblante es bastante entero sereno. mamón. Más que Yo creo mostrarse que Chon es serio, mucho es apacible y más... por lo general frecuentemente se encuentra con es los tan ojos ahueonado, con cerrados. permiso de ustedes. 2. Iki O sea, quedó ciego es el tantas santo de veces, la constelación de Fénix. tenía Se 3.000 litros de caracteriza por sangre en su tener el cuerpo. cosmos más agresivo y violento Y entre aquí los santos. un personaje, Acostumbra andar es muy separado del atractivo el resto de los personaje Iggy. santos de bronce. Yo creo Sin que embargo, siempre aparece me oportunamente creía en Iki, los por momentos decirlo de de alguna manera. necesidad. Se considera a sí mismo Tiene un una de las mago mejores solitario armaduras, que no le una de interesa las que andar más en grupos. protege. A pesar de que se introdujo más tarde, Es la los única armadura otros que tiene cuatro como santos de bronce antifaz principales. al El comienzo papel de del Iki en la torneo historia galáctico. es bastante significativo. Él sirve como el Es primer un buen antagonista personaje, de es un la serie personaje que que se los demás desarrolla bien, santos deben derrotar, que se así justifica, como que no es poderoso gratuito. aliado más Se adelante en la justifica todo serie. el tema de su Iki maldad es un joven de inicial o apariencia su astuta y soledad. O seria. sea, Tiene él no cabello requiere, corto de si color bien es azul, cierto, al igual que llegan a sus ser sus ojos mejores y una amigos cicatriz o sus perpendicular hermanos. que va de la frente hacia la Pero nariz, la cual la tiene como independencia de consecuencia Iki, de haber como esquivado el renace golpe que le del lanzó su dolor, que maestro. es un poco el concepto de la 1. FNI, Seiya funciona bastante bien. es el Y personaje Seiya, que es este principal. personaje Se caracteriza principal, porque nunca se da que por también vencido ante una es situación imposible o payasito. Seiya es difícil muy que parezca. payaso. Yo También creo es la que reencarnación del es el pasado que tiene santo de mayor bronce, fortaleza de Emma todo de el resto, que Pegaso todos y los de otros buenos primer caganantes. Pegaso, el primer Pero el que hombre tiene que mayor fue a fortaleza, 10 pero mares también es desde la muy era de la ayudable piedra. porque todos lo Tiene cabello ayudan. de colores ¿Ya? Entonces lo marrón protegen y ojos demasiado. de color chocolate. En el Es como manga el hijo presenta único. brillos o tonos rojos en el Pero cabello bien, y a ojos. mí me Presenta gusta la una armadura de apariencia de Seiya, no me aspecto gustaba valiente esta y cuestión de que todo tenía el como un tiempo peto a la lucha mitad para y esta conseguir hombrera que lo daba que como en el desea, aire. Eso no me siempre gustaba en mucho. nombre de la La segunda justicia armadura y de la sí, yo diosa lo hubiera mantenido el Atenea. casco a lo mejor, pero es más flexible. Agradecemos te hayas suscrito a Top 6 Y y esos son nos como los personajes compartas en tus principales de todo redes esto.
yo creo que sin desmerecer que tenemos a Marín, a China y otros personajes relevantes dentro de la historia como los caballeros de, no sé, pues, los caballeros de bronce que no, que siempre están ahí, pero no, no sé. Si bien algo que caracterizó, a ver, voy a cambiar la, vamos a cambiar el, claro, es que es como cuando, me estaba quedando un poco cuando
escena, bueno, o sea, Seiya. Mis amigas, mis amigos, en este video les presentaremos curiosidades de los Caballeros del Zodiaco. Uno Ya. de los zeniths dentro de la historia de los Caballeros del Eso es más o Zodiaco, menos o Saint el Seiya, tema es del la arco batalla de las 12 casas, de la la saga, del cual santuario, representó, la primera parte de todo esto. posiblemente sería la batalla más sangrienta Pero de la hay unas historia del cosas que son anime hasta esa relevantes, por fecha. ejemplo, si bien algo que Recuerdo cuando caracterizó la niño serie fue el se uso esperaba ver excesivo cómo de la los 5 sangre y pobres combates santos de violentos, bronce eran más en realidad la poderosos, violencia los está caballeros demasiado dorados, suavizada en siendo mucho comparación más con lo que poderosos, es no el les manga ayudaban. de Kurumada, Pero el cual pasaron contiene los años imágenes y que fue caen en la volviendo a categoría de repetirse, gore de hasta repente. que Ya no voy a finalmente, mostrar un imágenes de eso, día, pero sí, mientras sí volvía a se ver trata esta de eso. serie, capté la La razón por la tonalidad que los rubia en el protagonistas cabello era tenían que pelear predominante en el manga así. clásico, Y especialmente ahora en en este los video Caballeros de me Oro. permitiré Casi todos eran compartirles rubios. aquello que descubrí. Esto se Y modifica te en el garantizo anime, que después de ya esto que verás a Saint Seiya de una manera un se poco utiliza el diferente. azul para muchos personajes. Por Advertencia. ejemplo, Este video Iki, expresa mi variando en interpretación tonalidades como personal de la obra celeste, que que en el caso de describo, Afrodita, por y lo que más debe adelante tomarse en el con caso de cautela. Poseidón, Si como tienes Julián otro Solo. punto de vista, por El favor ponlo en los azul, el comentarios azul para que cerúleo, juntos como por podamos ejemplo verlo. Saga Para y comprender la Milo. batalla de la 12ª casa, Ya, antes debemos comprender el un azul contexto de dicha turquesa como el batalla. de A Camus de pesar de que en Acuario, el o el anime azul solo se marino de enfocan en los Canon de santos dorados Géminis, como la fuerza básica del santuario, o el el azul santuario en purpúreo de realidad es Máscara de una Muerte. Son organización diferentes perdida. tonalidades de Al azules iniciar para la describir el serie, pelo de los muchos de los caballeros. santos dorados estaban Muchas vivos. escenas extremadamente Es violentas lógico fueron pensar que la suprimidas y mayoría de la cambiadas o mayoría de santos suavizadas al dorados de momento bronce de lo pasar del escribieron. manga al anime, Así por pues, razones durante la obvias porque batalla era un de las programa 12 hecho para casas, niños. aunque no los vemos, pues no En son especial la importantes en escena la donde se historia, mostraban asesinaron mutilamientos muchos santos de plata explícitos vivos, de partes pues del no todos cuerpo. murieron en las Hay batallas escenas con previas. mucha sangre en las El mismo películas, módulo de santos de específicamente bronce Shiryu, por vivos eso hablaba de los alcanzó más de 3000 litros de 40, sangre de pues Shiryu, estos no como en su participaron en las combate con sangrientas Dragón batallas Negro con los de plata. Por último, habrían y varios Fenrir de Agliot. santos, o quizá Curiosamente se menos agregó la escena citados. donde Shiryu le corta Saga el de brazo a Géminis Chura, había asesinado al cosa que en antiguo el manga patriarca para no tomar su ocurre. lugar como líder del santuario. Sin Em, embargo, el origen de tales acciones va más allá Solamente de él simple deseo de utiliza el poder, brazo de Chura, pues pero Iki no le una corta el forma brazo. de ver las No cosas, obstante, las quizá escenas donde mucha Iki gente de utiliza la la vida real ilusión también tiene. mostrando que le cortaron la Saga cree cabeza, que la el mundo utilizan de en la Olympus animación es un en las lugar dos duro y películas, como por cruel, ejemplo La Gran donde Batalla de la los fuerza Dioses y Los dominante, Guerreros del donde Armagedón, los que que es no la tienen poder de son Lucifer. maltratados y destruidos. Mientras Por si fuera poco, Saga en los comparte la primeros mitología, 73 no pronto episodios los será personajes amenazada por tenían otros dioses como una Poseidón complexión o Hades, robusta, con quienes hombros pretenden anchos, erradicar a la dando la humanidad por apariencia de ser completo. musculoso. Eso es Saga, cierto, en el con fondo, no todos es los cinco malvado, caballeros que sino que nosotros cree que conocemos. su A responsabilidad partir es del arco proteger a la del humanidad, Anillo de los pues para Nibelungo, él que es la pena el es arco de llegar a ser Asgard, indulgente y se débil. comenzó a Saga utilizar cree un que el diseño poder más es más importante estilizado que la y justicia, proporcional a la de un que solo cuerpo una humano persona real. poderosa e ¿Ya? implacable Muchos puede personajes no erradicar a la mostraron humanidad. todas sus habilidades o son más débiles Pero dentro lo del peor de contexto. todo es que En Saga la no es el versión único que animada, piensa así, que sino más que su en la versión animada que en el ideología se ha manga, extendido y es compartida por una personajes gran como parte del Chun, santuario, Aldebarán, Saga y porque los que Afrodita, entre tenemos a otros personajes, Afrodita, Ditmask o al eh, mismísimo Shaka. Asimismo, muchos caballeros de entre plata, otros bronce personajes, y por hasta ejemplo, soldados. Se eh, podría decir que una gran parte del santuario mostraban más piensa potencial, que el ¿ya? poder Que en es el más manga. importante que la bondad y la justicia. Al Por esta comercializar esta forma de serie, por pensar, ejemplo, el en países santuario extranjeros, comenzó poco a la poco a serie fue volverse malvado. renombrada con lo que Es hablábamos entonces recién, cuando con el llega una conocido joven nombre que de dice los ser Caballeros Atena del con un Zodiaco, desafío para tremendo. evitar conflictos El con los dolor, sectores la religiosos, compasión y la justicia son más importantes que el poder. que a la fecha se Así sigue pues, utilizando termina una este guerra título entre acá en ellos, no una Latinoamérica guerra común, como cuando un bando pretende y en imponer varias al partes otro, de sino Europa, una por guerra ejemplo. que enfrenta una ideología Cuando contra hablamos del otra. hipermito, ¿ya? Hablábamos La que batalla de la consistía en 12ª casa se estos desencadena. vacíos Todo que el existen santuario está entre Saint dividido entre Seiya, ellos. ¿ya? Todos quieren saber quién vencerá, Em, la jovencita y sus los débiles mi- caballeros de ya bronce que que dicen ser son las fuertes, incongruencias seguros en y lo que cobardes, conocíamos en la o historia de el los griegos, patriarca y sus ¿ya? poderosos Y las caballeros dorados que contradicciones dicen que el de poder Saint es Seiya y lo esta único que mitología, interesa. Desde el ¿ya? principio de la Por serie se había ejemplo, desarrollado un conflicto que se resolvería ahora, pues la batalla de las 12 casas es voy la a dar un batalla ejemplo final porque entre lo el vamos a poder y ver la después justicia. en los otros Los capítulos. caballeros dorados Existen las se oponen al constelaciones poder como y la de los Aben, santos de ¿ya? bronce a la Existen tres justicia. constelaciones pertenecientes Contra todo lo pensado, a los Aben, jóvenes santos que es avanzan y Carino comienzan a Quilla, derrotar a sus Lince poderosos y la enemigos, cabellera de en Berenice, un ¿ya? acto que más Se que supone que beneficiar al de todas santuario las comienza a 88 perjudicarlo. constelaciones le pertenecían a Para el Atena. ocaso de la batalla, Saga logra Posiblemente salvar a Atena le Saori, haya una entregado
creado esas constelaciones a Abel o a Apolo durante alguna época en la que no eran enemigos o en la que él las haya creado. ¿Ya? Ese es un hipermito. ¿Por qué? Porque acá estamos haciendo una relación o estamos dándole solución a una de las preguntas que surgen normalmente cuando llevamos a cabo esta saga. ¿Ya? Por ejemplo, la creación de los campos elíseos. Los campos elíseos, según Thanatos, fueron un bello jardín creado por Gea para la protección de las fuerzas de Cronos. Sin embargo, tanto en la mitología griega como en la saga de Hades original de Saint Seiya, los campos elíseos fueron creados por
Esto Hades provocaría que para otros santos hospedar a fieles las almas involucren puras sagas que iban al similares. inframundo. En la Por saga de Hades, cuando consiguiente, veamos la si saga de eres Hades, nos vamos a malvado encontrar con esta mientras tengas situación poder, podrás que proteger la tierra. efectivamente fueron creadas Por otro lado, si Seiya y los débiles para la caballeros de protección de bronce Cronos. triunfan Sin sobre embargo, aquí Saga, nos vamos a encontrar como demostrará con que otro aunque seas Cronos, débil, ¿ya? si tienes el Y valor y la también justicia del este jugador, Hipermito le da serás esta vencedor. solución que Los servía como caballeros un de oro paraíso no tuvieron privado para culpa los de esta dioses batalla. olímpicos, Esta ¿ya? batalla es entre Saga y los ¿Cuál es santos de bronce. el El hipermito también que santuario, surge en incluso esta más primera allá, parte necesitan de que ellos ganen. Saga sin santuario de será purificada Santuario, de en las tanto en el maldades de manga sus como en el anime? corazones. Es Para lo cuando que Saga derriba a los ocurre caballeros de bronce, con la ideología de Saga toma más Kurumada fuerza y le cuando dice a los quiere plantear incorporados: esta historia de los dioses griegos, pero no los plantea como un dios, como dioses desde el politeísmo, sino que lo plantea como dioses, como personas humanas, como dioses logrables, es decir, humanos que llegaron y alcanzaron hasta el 10.º sentido y pudiesen convertirse en esto. Y es así todo el proceso de un caballero que va avanzando en los sentidos que nosotros conocemos durante el desarrollo del anime, por lo menos al 7.º Entonces, sentido, que es el que una de se las conoce escenas más en el maravillosas del anime, santuario, o sea, vemos que Saga se levanta en para la salvar saga, las en el cosas, arco argumental mientras los santos de oro no pueden de ayudarlo, santuario hasta las pues 12 él debe casas. levantarse por sí ¿Ya? solo, para Es demostrar que su importante justicia considerar lo hará también de vencedor. que Esto a su vez es un poderoso mensaje. Las personas que te hay apoyan ciertas estarán a tu historias lado, que pero se no van a ir pueden hacer las cruzando y cosas la por gente ti. las hace Quien canon. debe levantarse por sí Por mismo ejemplo, eres tú. en el anime nos encontramos con que El golpe de Mitsumasa Seiya, Kido es una de una persona que manera tiene simbólica, conocimiento de todo representa esto que orgullo y ocurrió en el poder sobre santuario en algún Saga. momento y Representa de que el lo que poder tiene que nunca prever. llegará a la justicia. Sin Y en embargo, cambio, la en el oscuridad manga toma esto no es parte a su vez casualidad, en Saga ya debido a que los en el manga nos caballeros. En encontramos el con anime, este golpe de Seiya que reemplaza eso. Mitsumasa Kido es Quiebra el la voluntad padre de de Saga. todos los caballeros. Finalmente, Atena da el golpe de Todos los gracia y la caballeros, o ideología de sea, Saga con estas palabras. de 100 hueones que mandó a hacer un entrenamiento, se encargó de 10 por lo menos. ¿Ya? Ahí ocurre la pregunta que dice, bueno, si y por eso los tenía en un hogar. ¿Qué pasa con Seika y Seiya? Ya, pues son hermanos de la misma mamá. Pu. Y lo mismo con Chon y Iki, son hermanos de la misma mamá, pero al final en el manga Seiya, Iki y todo lo demás son hermanos. ¿Ya? Y por ese sentimiento, esa emoción de estar juntos y de protegerse. En el anime lo llevaron más al tema de la amistad profunda y el cuenta conmigo y amigos para siempre y todo el mariconeo ese. Pero esa es un poco la premisa Y en sus creencias de ese destruidas, tema. Saga hace un último ¿Ya? intento y trata Es de matar a importante Atena, pero en el que último sepamos segundo se también suicida de antes de que mostrar que existen Atena es el algunas vencedor y que remasterizaciones. la Por idea ejemplo, de Toy Seiya Anime era la correcta. ahora está sacando Él algunas pide perdón remasterizaciones de y muere. esto. Esta es una saga que Esto no para se va a que acabar vean de las alguna armas. manera, Cuando porque estamos Saga y los hablando de que santos la de serie de bronce Netflix va a ser demostraron su valor, purificaron los corazones del santuario de las una maldades de tercera los santos. temporada, ¿ya? Si te Que no se gustó el pueden video, dale considerar like y OVAs, suscríbete. ¿ya? Aquí Para te los dejo que un creían tutorial que donde las OVA analizamos eran cómo son capítulos, los no, OVA fariseos. significa que era No te olvides de activar la campana efectivamente para que recibas un mensaje cuando un Saga y los episodio santos de oro de Saint Seiya. directamente al Ahora video, contará sobre tu al opción, formato santo casero, de oro. pues era Disfruta. Original Video También quiero mandar Animation, un eso era saludo a OVA, Carlos Ruiz ¿ya? y a nuestros amigos de Las Universo únicas Saint Seiya. sagas que fueron ¿Qué es Universo Saint Seiya? transmitidas por televisión Pues imagina a abierta los más grandes fueron fans y las de expertos en Caballeros del Zodiaco reunidos en un solo lugar. hasta el arco de Pues esto Poseidón. es Y de Universo ahí Saint todo el Seiya. resto Yo fue mismo colaboré un poco con este grupo, dando mi un granito de encuentro de arena en la vueltas creación de su de cosas anime. que no, Si te no consideras fan de los de, Caballeros del Zodiaco, no puedes dejar de ver su último de que corto. Te dejo el link en la descripción del no se video. iban a realizar arcos Yo soy Kenneth argumentales y que se este es un resolvieron Reels, donde después. hablamos de anime En y fin, videojuegos. eso se fue encontrando con el tiempo hasta llegar a la saga de Hades, pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá el contexto era hasta las 12 casas, porque hay que tratar con mucho cuidado los episodios que se van viendo. Eh, Saint Seiya, como decía, es una experiencia. Nosotros en Chile yo creo que tuvimos el, la experiencia de ver hasta la casa de Leo por lo menos sus 3 o 4 años consecutivos, hasta que en alguna oportunidad esto avanzó. Y eso era porque no estaban los capítulos, Televisión, que era el que transmitía estos episodios, que eran como alrededor de las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y nos encontrábamos con episodios que llegaban desde el torneo galáctico hasta la casa de Leo. Pasaba el arco de la casa de Leo y nos encontramos nuevamente con el torneo galáctico y así sucesivamente durante mucho tiempo. Sin embargo, posterior a eso, en alguna oportunidad avanzó y avanzó. Y era porque Chilevisión compraba los capítulos que estaban traducidos solamente hasta la casa de Leo. Y es por eso que nos encontramos también con esta intro original
o sea, esta primera intro, que era la que fue al comienzo de este episodio, que nos mostraba escena de una película que no tenía contexto con los Caballeros del Zodíaco que nosotros estábamos viendo en ese momento. Y una vez que avanzó a la casa de Leo, nos encontramos con el intro que ya clásico que conocemos de Pegasus Fantasy. ¿Ya? Espero hacerlo la próxima semana y avancemos con lo que es la parte de Poseidón y la parte de- del arco argumental de Isla Tripolaris. ¿Ya? Así que espero que cualquier antecedente, ¿no? Como dicen los chicos de Twitch. Sí, sí. Pues, me preguntan en Twitch que voy a hablar de la... Sí, en algún momento tenemos que hablar de eso, pero lo deja para el final porque son spin... Vamos a hablar de los... Voy a repasar los capítulos. Vamos a hablar ahora, o sea, ahora hablamos de la primera parte hasta las 12 casas, después vamos a hablar de Poseidón y Asgard, y luego vamos a hablar de, y retomar la próxima semana también, ver un poco cosas que se nos pueden haber ido de todo esto y para hilar un poco más la historia. Pero este era un poco más el contexto de qué, cómo se construyó y quién eran qué era lo principal de esta historia. En la, Después vamos a ver las películas, después de Asgard y Poseidón, las películas, las cinco películas que existen. Y después vamos a dedicarnos a ver la saga de Asgard, o sea, de Hades. Y creo que en una quinta oportunidad vamos a ver los spin-off y la película CGI y esto último que salió. ¿Ya? Buenas noches.